Hace un año, en el inicio de enero de 2020, en la ciudad china de Wuhan, crecía la preocupación por una enfermedad nueva que acababa de ser identificada y que todavía no tenía ni siquiera nombre. Pocos días más tarde, el 23, el gobierno sorprendió al mundo cuando tomó una medida drástica y poco frecuente. Cerró a cal y canto esa ciudad en un intento por contener la expansión del virus. Dramático, terrible, pero el panorama, de hecho, cambió rápido. El 31 de diciembre, mientras el mundo atravesaba uno de los momentos más complicados de la segunda ola de la pandemia, en las calles de Wuhan, miles de personas recibieron el 2021 festejando, cantando y bailando. Una señal más de que China está en buena medida recuperada del impacto de la emergencia sanitaria que la había golpeado tan duramente. En octubre analizábamos aquí en Perspectiva la velocidad con que la economía china volvía a la senda del crecimiento. Ya sobre fines del año pasado se encontraba en números prepandemia con aspiraciones a seguir de largo. El país también impulsa el desarrollo de varias vacunas contra COVID-19, principalmente las de Sinovac y Sinopharm. La primera de ellas tiene acuerdo para producirse en Brasil, en la zona de San Pablo. La segunda ya recibió sus primeras aprobaciones a nivel internacional. Algunos analistas especulan con que el gobierno del gigante asiático se plantea producir de manera masiva estas vacunas y abastecer a una gran cantidad de países en vías de desarrollo, de modo de lavar la imagen que quedó manchada por el surgimiento allí de la enfermedad. Se habla incluso de una diplomacia de las vacunas, con intereses subyacentes a los efectos de ampliar la influencia china en el mundo. Pero les propongo que salgamos de esos datos y de esas especulaciones más macro. Les propongo que vayamos a lo cotidiano. ¿Cómo se recibió el 2021 en China? ¿Cómo se vive hoy en el día a día? Vamos a conversar para eso con dos uruguayos. Una de ellas, amiga de la casa, la matemática Hanna Rodríguez Hertz, profesora en la Universidad de Sustek de la ciudad de Shenzhen. Hanna, buen día, buenas noches para ti. Buen día, muchísimas gracias por la invitación. Un beso grande a Rosario y a Romina, que las escuché por ahí. Por ahí andan, escuchándote y viéndote. ¿Cómo es el nombre correcto, o mejor dicho, cómo es la pronunciación correcta del nombre de la universidad? No sé bien, es Sustek, ¿Sí? le dicen acá. Bueno. Llevas ya 4 años en Shenzhen, ¿no? Sí. Bueno. Sí. Segundo contacto, Mariano Fernández, economista, que vive en Shanghái y que tiene 12 años, creo, 12 años de vida en China. Mariano también, buen día, buenas noches. Muy buenos días por ahí, buenas noches, Hanna. Es correcto, 9 años en Pekín y los últimos 3 en Shanghái, 12 en total por esta tierra. Bueno, tienen un recorrido interesante cada uno de los dos, un conocimiento directo de cómo son las cosas allí. Vamos a tratar de aprovecharlo, vamos a tratar de trasladarlo a la audiencia. Hanna, Año Nuevo, hablemos de Año Nuevo. ¿Publicaste en redes sociales fotos y videos de tu fin de año? ¿Dónde estabas? ¿Qué era eso? ¿Una discoteca? Sí, estaba en una discoteca. Primero fui a un restaurante mexicano, que ahí recibimos el Año Nuevo. Después les contaré las que pasó ese restaurante hasta que volvió a la normalidad. Y después de ahí nos fuimos a una discoteca. Y sí, en la discoteca vieja normalidad, pero incluso se fuma adentro todo. O sea, un descontrol, digamos. Descontrol. Sí, acabamos de poner ahí algunas de esas imágenes. Impresionan, entonces, pero no hay medidas sanitarias restringiendo la actividad de establecimientos como esos. Hubo medidas súper restrictivas, por eso ahora pueden festejar. O sea, Shenzhen hace más de 5 meses que no tiene contagios locales. O sea, tuvo un contagio local, 3 casos que surgieron en un supermercado y después de eso no volvieron a tener. No tenían contagios locales desde el 25 de febrero. O sea, Shenzhen fue una ciudad que hizo unas medidas súper agresivas, fue una de las ciudades que construyó
uno de esos hospitales en 10 días, ya lo desmanteló por falta de necesidad. Y lo que te digo, o sea, el restaurante donde pasamos el año nuevo, el mismo que nos recibió en febrero nos dijo, mi gerente me dijo, no, en febrero, no, en abril me dijo, si querés te quedás, pero vas a cobrar la mitad de tu salario. Y además va a tener que trabajar solo porque voy a despedir toda la planta menos a vos. Él, el chef y un mozo. Y quedaron a cargo de un restaurante bastante grande porque no había público. Y así fue medio salvaje. O sea, la gente ahora mira cómo la gente festeja, pero no vio la parte de lo que tuvo que sufrir la población china para llegar a eso. Bien, ya volvemos contigo. Tengo un compañero de Wuhan, ¿sí? Después te cuento. ¿Qué ibas a decir? Perdón, dale, con lo de Wuhan. Que nosotros tenemos un compañero de trabajo de Wuhan que vino a visitarnos a nosotros por 15 días y lo agarró el sitio de la ciudad y quedó 6 meses sin ver a la esposa y a las hijas. O sea, fue bastante duro, sí. El tema. Vamos contigo, Mariano. ¿Cómo recibiste el año? Tú estás ubicado más al norte de China que Hana, ¿no? Sí, efectivamente. Estoy en la costa este, en Shanghái. Deben ser unos 1000 y pocos de kilómetros de distancia con Hana. Pero no estoy en el norte de China, estoy en el centro-oeste de China. En lo personal, el año nuevo lo pasé junto a 15 amigos que alquilamos una casa para quedarnos un par de noches en un pueblo de montaña a 3 horas de aquí de Shanghái, donde hicimos un buen asado con carne uruguaya, argentina y brasilera, para festejar el año nuevo, pero fue algo, digamos, en un grupo pequeño, no hicimos un festejo masivo. Aunque de festejos masivos alguna cosa, algún evento hubo. Si bien este año nuevo tampoco se celebra tanto como se celebra en Occidente, porque aquí le dan mucho más interés al año nuevo chino, que es según el calendario lunar. Este año va a caer el 12 de febrero. Ese es el año, esa es la celebración que mueve a todos los chinos. Decía, si bien no es tan masivo el festejo de este año, se han hecho, por ejemplo, aquí en Shanghái el 1 de enero un evento, una media maratón donde participaron 6000 corredores. En una provincia aquí cercana, provincia de Henan, hubo también un evento donde participaron más de 20.000 personas, un concierto para esperar al nuevo año. Es decir, se han celebrado, sí, algunos eventos bastante masivos, pero como bien dice Hana, antes de que esto suceda hubo bastante control, bastantes restricciones, y bueno, hubo tiempos un poquito más complejos que el que vivimos en este momento aquí. ¿Ustedes dirían que en China ya se volvió a la normalidad, Hana? No del todo. Yo todos los días, desde el inicio de la pandemia, tengo que llenar un formulario electrónico dando información de mi ubicación y de mis movimientos a la universidad, y de si tengo moco, de si tengo fiebre, todos los días. Y si llegara a mentir, pues ya puedo tener hasta sanciones civiles, penales, porque estoy mintiendo sobre el tracking de lo que me hacen. También tenemos que muchas veces escanear un código QR y que nos autoricen para pasar a negocios. Y ese es un punto importante porque forma parte de los controles que capaz que dentro de un rato ustedes pueden detallar mejor. Pero para entrar a un restaurante, por ejemplo, con el celular ustedes tienen que demostrar que tienen el test en buenas condiciones, el test de coronavirus en buenas condiciones. No el test. Ellos hacen un tracking y te testean si estuviste en una zona de riesgo, digamos. Ajá. No, yo no me hice test todavía. Claro, sí, el código QR, el tracking que hace es el seguimiento de los últimos 14 días. Entonces, el código QR
para entrar a algunos establecimientos y sobre todo para entrar a estaciones de trenes o aeropuertos y tal. Hay que escanearlo y si has estado en las llamadas ciudades de riesgo medio o de alto riesgo, en lugar de aparecer de color verde va a aparecer de color amarillo o rojo. Entonces, ahí será otro el protocolo de quien te recibe respecto a tu presencia, a ver si te deja pasar, si no, o qué hacen contigo. Y esto, claro, es el seguimiento no solo voluntario como le hacen a Hanna, que le hacen llenar una planilla, sino que simplemente por satélite. Imagino que el teléfono, si el teléfono y este chip estuvo en determinada ciudad, eso es automático, no es voluntario. Es decir, si yo traje mi teléfono conmigo, va a saltar las ciudades en las que estuve en los últimos 14 días. Así Por ejemplo, que bueno, a mí hoy me muestra las ciudades en las que estuve los últimos 14 días: Harbin, en el norte de China, como Moganshan, que es el lugar donde fui por fin de año. en fin, creo que con este ejemplo que ustedes están explicando en estos momentos queda claro que hay un seguimiento, que hay un monitoreo estricto, digamos, ¿no? Sí, y además, bueno, en Shenzhen fue obligatorio el uso de barbijo durante meses hasta septiembre, y ahora es solo obligatorio en los medios de transporte. Pero sí, y todavía hay guardas adentro de los metros, por ejemplo, que controlan que no te baje el barbijo y estés incumpliendo. Así que entonces, el barbijo obligatorio en los medios de transporte con personas adentro controlando que se cumpla con el buen uso de la mascarilla. Sí, sí. ¿Qué decías tú, Mariano? Añado a esto, el control, por ejemplo, del ingreso al metro es en la entrada al metro donde ya hay un escáner y hay guardias controlando que tú lleves el barbijo, y luego una vez ingresas al metro hay más guardias controlando de que tengas el barbijo puesto. Uh-huh. Estos medios de transporte como el metro, como el ómnibus, pero no es tan exigente. Una vez que sales de ese metro, no es tan exigente. Ahí ya la gente, o por lo menos aquí en Shanghái, una vez que estás en la calle, ves gente con tapabocas y otros sin tapabocas. No se exige, como sí se lo hizo durante los primeros meses de la pandemia. Y por ejemplo, el comportamiento tiene que tener en cuenta distancias, el famoso tema de las distancias físicas sostenidas, 2 metros, 1,5 metros, ¿se sigue eso? Se sugería más al inicio de la pandemia. Acá había, sigue habiendo carteles en mi universidad que dice mantener distancia de 2 metros, no solo por salud, sino por civilización, dicen en chino, por lo que entiendo. Pero ya no se controla más, como dice Mariano. No es sugerido, pero no. Otro ejemplo en esta línea, el 24 de diciembre me fui a pasar la Navidad al norte de China, 1800 kilómetros de aquí de Shanghái, y fui en avión. Entonces fui al aeropuerto, uno de los lugares más sensibles, digamos. Pero en el aeropuerto, si bien te exigen que escanees ese código QR que te salga de color verde, una vez dentro del aeropuerto que pasaste esos primeros controles, para hacer el check-in, esa fila del check-in, se aconseja, hay incluso marcado en el suelo 1 metro de distancia entre pasajero y pasajero, pero la realidad es que hoy ya están todos amontonados, y la realidad es que no se mantienen esas distancias que en algún momento sí se mantuvieron. Uh-huh. En definitiva, pero también la realidad es que no hay casos, hay muy pocos casos en toda China, esa también es otra realidad. Contanos a propósito de ese aspecto, Hanna, ¿qué pasa con los números? Bueno, no sé, yo los números de toda China me entero solo por los diarios, los números de Shenzhen me entero porque me viene el aviso de la municipalidad, y, o sea, en los últimos días los únicos casos que hay
son todos casos importados, en su gran mayoría asintomáticos. O sea, contagios locales hace 5 meses que no hay. Pero retornan ciudadanos chinos de Rusia principalmente o del Reino Unido y vienen contagiados y los derivan inmediatamente al hospital. Después, si querés, te cuento el protocolo que tiene la ciudad de Shenzhen, es muy estricto para ingresar a la ciudad. Pero tú decís entonces que prácticamente no hay casos o casos locales no hay en una ciudad que tiene ¿cuánto? ¿12 millones de habitantes? Sí, 12 más 15 que 12. Bien, sí. Y en el caso de Shanghái, Mariano, 25 millones de habitantes, ¿qué pasa ahí? Lo mismo, aquí hubo hace unas semanas, un par de casos locales que el inicio de esto fue de un trabajador que trabajaba con carga de alimentos congelados que venían del extranjero y aparentemente se contagió de esa manera. Era un empleado de una terminal de carga del aeropuerto de Pudong al este de Shanghái. Al final ese contagió a otra persona, pero enseguida se lo logró controlar y casos locales, al igual que en Shenzhen, prácticamente no hay o cada tanto aparece alguno, pero es muy rápida la respuesta y es bastante fuerte en ese sentido la respuesta que toman aquí. Se cierra toda esa terminal, se cierra el área donde vive esa persona, los posibles contactos, los contactos que dices y los que hizo esa persona, que tuvo esa persona, y los posibles contactos hasta un cierto nivel de lejanía que sería imposible hacer en otro lugar, en otro país que no sea este, que cuenta con ese nivel de seguimiento, de trazabilidad, de control, si se quiere, para poder justamente controlar. Y los testean, o sea, hacen lo que dice Mariano, pero además hacen testeo global, o sea, te encierran, por ejemplo, hace un tiempo vino un chico de Inglaterra y llegó a la casa, no sé por qué, logró llegar a la casa y estaba contagiado y se clausuraron todo el complejo y testearon a todos los vecinos de las 9 torres de edificios. Gratuitamente, pero los testearon a todos y hasta que no dio que todos tenían negativos, no los dejaban moverse. No los dejaban moverse, quedaban encerrados a la espera de todo ese examen sanitario. Sí, pero eso lo hacen muy rápido. Acá menos si como mucho te retienen por 24 horas, menos de 24 horas. Exacto. Y a mí me escribieron, como ese complejo quedaba muy cerca de mi casa, enseguida me escribieron de mi universidad diciendo no vengas, tenés licencia hasta que te dé negativo. Le digo, pero no es en mi complejo de edificio, es uno que está cerca, está a 5 cuadras, y que no querían que fuera. ¿Pero tuviste que hacerte test incluso o no? No, porque no era en mi complejo de edificio. Es como dice Mariano, trazan hasta dónde puedes contagiar y lo aíslan bastante bien. Ya retomamos el diálogo con Hanna Rodríguez Hertz y Mariano Fernández desde Shenzhen y Shanghái respectivamente. Con ellos estamos conociendo cómo es la vida, el día a día en China, un año después del comienzo de la pandemia, justamente allá. China. El COVID-19 tuvo su origen allí hace poco más de un año. Pero resulta que ese país no solo mantiene bajo control los contagios desde hace meses, sino que hoy tiene su economía funcionando casi plenamente, con niveles de crecimiento pre-pandemia. Ese es el gran marco general, a partir del cual nos interesa saber cómo es la vida diaria en China, en qué medida han regresado a la vieja normalidad, cómo se usa o no el tapabocas, qué pasa con la vigilancia del Estado sobre los ciudadanos, vacunas, qué ocurre con las que se están desarrollando allí, qué planes de inmunización hay. Ese es el tema. Por ahí va la agenda en esta charla que estamos teniendo esta mañana con Hanna Rodríguez Hertz, radicada en Shenzhen, y Mariano Fernández, radicado en Shanghái. Hanna, Mariano, ustedes nos contaban cómo la vida se ha ido normalizando, pese a que, de todos modos, el monitoreo es muy estricto, ¿no? Y para eso se utilizan herramientas digitales muy sofisticadas, sobre todo a partir del teléfono celular.
De todos modos, señalaban que hay algunas medidas sanitarias que se mantienen. Ejemplo, el tapabocas, sobre todo, señalaban en los medios de transporte público. Allí sí es directamente obligatorio el tapabocas, la mascarilla. Entonces, Raúl, uno de nuestros oyentes, quiere saber qué sanciones se le aplica a alguien si no usa tapabocas o lo usa mal. ¿Conocen ese tema, sanciones? No, yo nunca vi que ningún guarda, o sea, a mí me pararon una vez que no tenía tapaboca y quise ingresar al metro y me lo había olvidado y nada, un guarda me dio uno, eso fue todo. Me dijo, no te preocupes, yo te doy uno, y me dio uno. No vi qué pasaba, o sea, nunca vi que sancionaran a alguien. Mariano. No conozco casos de desacato, pero estoy seguro de que si alguien no quiere utilizar el tapaboca cuando un guardia del lugar se lo exige, va a ser llevado a un costadito y quizás adentro de un vehículo y lo van a tener en penitencia durante un buen rato. Ese es un punto, ¿no? ¿Cuál es ¿cómo decirlo?, la actitud de la población? ¿Cuál es el sentimiento de la población? ¿Hay, entre comillas, terror a la forma como van a tratarlo las autoridades? ¿Se impone por esa vía, por la del miedo, este tipo de costumbres, estos cumplimientos? ¿Hanna? Bueno, yo te digo mi experiencia acá. A mí los chinos son bastante desobedientes, o sea, en todo lo que sea normativa. Te dicen no estacionar, o sea, acá abajo mi edificio dice no estacionar moto y está lleno de motos. Debe haber por lo menos 20. O sea, en general es así, son bastante medio irreverentes. Pero con el tema de la salud, o sea, acá en China tienen la experiencia previa del SARS, del primer SARS. Entonces, que eso ya los hizo asustarse. Es un tema de susto. Los chinos están súper paranoicos con el tema del COVID. Entonces, obedecen no por obedientes, sino, creo yo, por miedo a la enfermedad más que a las autoridades. Mariano, ¿tenés la misma impresión? Mi experiencia. Es cierto lo de que puede ser que no respeten cartelería del no estacionar o del de no fumar o cosas así de convivencia, pero este tema es mucho más grande, más importante y se crearon, o aquí hay, por lo menos hay por todos lados, comités vecinales. Entonces, a raíz de esto también han surgido un montón de voluntarios en la ciudad, donde están también para controlar el buen uso de la mascarilla o que se respete la distancia y todas esas cosas que fueron necesarias en su momento cuando inició este tema del coronavirus. Entonces, teniendo ese ejército de gente que está como para controlar, pero sin ser una autoridad, tú te sientes medio también en ya sea para que no te molesten porque van a venir a controlarte, para que no te molesten porque no querés generar problemas, porque esa gente luego va a llamar a una autoridad oficial, la gente en general acata. Y en el sentido de la salud yo los veo mucho más disciplinados y lo veo como también como que se ponen la camiseta porque es una lucha nacional y en general son muy patrióticos, entonces es un esfuerzo conjunto. En eso los veo entre ellos siendo solidarios como para respetar estas reglas, porque las vieron que generalmente, vieron que es un problema muy grande. Entonces, en ese sentido hay poca rebeldía, te diría, como para no, del coronavirus no pasa nada con el coronavirus, entonces no me pongo la mascarilla o hago fiestas clandestinas o lo que sea. Sigamos recorriendo, digamos, aspectos de la vida cotidiana. ¿Qué pasa con las actividades culturales o deportivas? ¿De qué manera se desarrollan? Normalmente en Shenzhen. El cine ya volvió. Mira, en junio se graduó mi hijo de la secundaria y pudo tener su acto de fin de año. Teníamos que sentarnos en un auditorio súper grande
banco de por medio, todos con tapabocas, se graduaron de tapabocas, en la foto de graduación salieron todos tapados, pero se pudo hacer un acto, y te estoy hablando de junio. Y yo creo, por lo menos lo que veo acá, ya museos, todo eso ya está funcionando, la universidad está funcionando. ¿Con aforos? O sea, por ejemplo, ¿un cine tiene la capacidad reducida? No acá, por lo menos. ¿No? ¿Y dentro del cine hay que usar tapabocas o no? No sé, no he ido al cine recientemente, pero me parece que no. El único lugar donde es obligatorio es en el transporte público en esta ciudad. Mariano, ¿tú qué impresión tenés sobre estos aspectos? No sé, cine, teatro, recitales, deportes, ¿no? ¿Qué ocurre? Cines, teatros, recitales estuvieron cerrados durante 3, 4, 5, hasta 6 meses, pero ya han reanudado. Primeramente reanudaron de forma gradual, con un aforo muy limitado, 30%, con espacios entre los espectadores, pero hoy en día es normal. Sí exigen el tapaboca dentro de una sala de cine, pero ya puede estar el aforo completo, puede estar el 100% de ocupación de esa sala de cine ocupada, el teatro ocupado. El deporte, el fútbol, por ejemplo, hoy se está jugando pero sin público, es algo que se mantiene sin público. El básquetbol se está jugando con público reducido. Y bueno, otros deportes menores, no lo sé, pero va en la misma línea, ya estamos casi que ¿Y qué ha ocurrido con la educación? Hace un rato mencionabas, Hanna, el caso de tu hijo, pero ahora, en estos meses, en el comienzo del 2021 en concreto, ¿qué pasa? ¿Se retornó a una presencialidad completa? Sí, acá en Shenzhen hay todos los niveles de educación, hay clase normal. Todo, inicial, secundaria, universitaria, todo clase presencial normal. Tú, por lo tanto, estás yendo a clases, estás dictando las clases en los salones. Sí, ya todo este semestre estuve dictando en el salón. Mariano, ¿y en tu actividad profesional qué cambios has notado? Por ejemplo, contanos concretamente en lo que haces todos los días. Vale, ahora me estoy dedicando a 2 cosas. Por un lado, importación y exportación. Tengo una empresa de trading donde busco productos aquí en China para importadores en Uruguay, básicamente, y ahora en los últimos meses empecé también haciendo lo opuesto, trayendo desde Uruguay, Argentina, Brasil, me he metido en el tema de la carne. Eso por un lado. Por otro lado, a modo de part-time, estoy enseñando fútbol para una academia del Borussia Mönchengladbach, equipo alemán, en un colegio internacional aquí en Shanghái. A ver, pongamos el foco que corresponde y el destaque que corresponde. Tenemos a un muy buen jugador de fútbol que además, a partir de sus condiciones, enseña. De eso estamos hablando. Sí, a ver, yo jugué a nivel amateur toda mi vida, pero sí, dentro de lo amateur en buen nivel. Sí, aquí, a raíz de justamente uno de los equipos donde juego aquí en Shanghái, uno de mis compañeros es coach, pero era coach de la academia esta del Borussia, y me llamó un día porque necesitaban un apoyo y eso, y comencé el último semestre con esta academia. Y lo mismo, es eso, el protocolo también para ingresar al colegio, el código QR, lo otro que hacen en todos los lugares es que te toman la temperatura. Bueno, ese seguimiento. Las clases en colegios internacionales, lo que se ve es que hay mucho menos cantidad de alumnos de la que había prepandemia, porque hay en los colegios internacionales hay también muchas familias de expats, de extranjeros que viven en el lugar, que llevan a sus niños ahí. Entonces hay muchos de esos extranjeros o que han quedado en
sus países de origen o en otros lugares fuera de China y se les ha complicado el retorno. Ajá. Porque tampoco es fácil regresar, incluso hasta ahora hay que cumplir con esa cuarentena obligatoria de 14 días en lugares designados, en hoteles designados, y bueno, entonces con mucho menos alumnos ahí vamos haciendo eso de coach. Y bueno, por otro lado, lo de la importación y exportación, que eso es regular. La verdad que regular porque... ¿Regular en qué sentido? Regular quiero decir, regular que no tuve ni un pico alto ni que se me haya ido muy para abajo, que se ha mantenido pese a la pandemia. Uh-huh. En cuanto a la carne, por ejemplo, lo único que ha bajado la demanda de carnes aquí en China es que en los últimos meses se ha detectado coronavirus en algunas cajas donde traían productos congelados de carne. Por lo tanto, eso implica que se suspende a la planta que lo produce, que se demoran las entregas aquí. Entonces, los importadores en China, ante este riesgo, también es que demoran un poco sus órdenes, se lo piensan un poco más, esperan. Entonces, en ese sentido, en los últimos meses, puede ser que se haya notado un poquito de declive en la demanda de la carne de China, pero siguen consumiendo bastante aquí a nivel doméstico, por lo tanto es un declive que tampoco se nota tanto a menos que seas de una de esas plantas afectadas con un caso positivo. Y para terminar este bloque con distintos puntos de las costumbres, digamos, fue notorio en buena parte del mundo y en Uruguay también el vuelco a las comunicaciones a través de Internet, ¿no? Y el auge de algunas plataformas de videollamadas o videoconferencias. Ejemplo, Zoom, ¿no? Que fue como la vedette. ¿Qué pasó en China en esa materia? ¿Cuánto de aquello quedó ahora que la vida se ha ido acomodando? Hanna. Bueno, acá en China tienen su propio Zoom, por lo menos acá en Shenzhen, que es Tencent Meetings, que es muy parecido a Zoom, es una versión china. Y bueno, en su momento la universidad desarrolló toda una plataforma para que subamos materiales o nos comuniquemos con alumnos todos a través de esa plataforma. Y ahora todo eso se desmanteló. Yo, usaba, desde que me vine a China, uso muchísimo, supongo que Mariano también, nos comunicamos con nuestras familias, así que seguramente hacemos uso y abuso de todas estas tecnologías desde antes. Y ahora esto está para quedarse, yo como matemática vivo de congreso en congreso. Es más, a mí profesionalmente, este año desde el punto de vista profesional me ayudó un montón, porque ahora puedo asistir a un montón de congresos que antes tenía que estar en persona y no me invitaban, pero si ahora es solamente pasarme una clave de Zoom y ya estoy ahí. O sea, tú decís que a los efectos de las clases, de la actividad docente en la universidad, lo que se había armado de manera especial en el periodo de emergencia se desactivó, pero estas herramientas continúan utilizándose y ahora ya, habiendo quedado la costumbre esta de que, por ejemplo, congresos, seminarios, se hacen por esta vía. Claro, y a nosotros se nos dificultaba mucho el traslado. Claro. Sobre todo a mí se me dificulta mucho pedir licencia. Acá no es como en Uruguay, que yo podía pedir licencia para ir a un congreso. Me dan muy pocos días de licencia. Entonces no puedo viajar a las Antípodas por 3 días. Uh-huh. Entonces me ayuda un montón que se pueda asistir a congresos vía remota. Bien. Y en el caso tuyo, Mariano, ¿qué has visto sobre estas herramientas? Igual también añadir que Zoom, pese a que tiene un uso internacional, es creado por chinos. Zoom es una empresa creada y desarrollada por chinos. Pero sí lo que ha tenido un impulso muy grande es que ya estaba muy desarrollado, es por ejemplo lo que son las compras online, de pedir comidas, hacer la compra del supermercado. Todo se hace a través de aplicaciones.
no sé, el alquiler de coche que hice para irme a la montaña es todo a través de aplicaciones. Llegás ahí, no tenés ni que hablar, ya saben, ya te esperan. Los pedidos en línea aumentaron un 7,5% durante la pandemia. Claro. No, perdón, lo otro que iba a decir, lo que iba a agregar era que también se ha impulsado mucho lo que es el live streaming, que las figuras públicas, por ejemplo, lancen en plataformas o plataformas en vivo de lo que están haciendo, de la ropa que se están probando, de todo ese tipo de cosas que no la pueden hacer por otros canales o no se las puede ver. Bueno, eso ha impulsado que ahora se siga mucho a eso, a las celebrities, a través de vivos que hacen por herramientas que se desarrollaron mucho más velozmente debido a que la gente no podía salir de su casa, digamos. Dice Ariel, uno de nuestros oyentes, me llama la atención la normalidad de la vida en China que están transmitiendo Hanna Rodríguez Hertz y Mariano Fernández, cuando el resto del mundo, mientras tanto, está muy complicado. Me resulta extraño, habiendo sido China el lugar donde esto empezó. Bueno, capaz que ese es un tema que podemos dejar para el final, para el último segmento de esta charla que ya viene en perspectiva. China, un año después del comienzo de la pandemia. La vida diaria, la normalidad, las vacunas, el control. Estamos conociendo, a propósito de esa realidad, conversando con dos uruguayos. Hanna Rodríguez Hertz, doctora en matemática, residente en Shenzhen. Mariano Fernández, economista, residente en Shanghái. Hanna lleva 4 años allá, Mariano 12, según nos contaban al comienzo de esta conversación compartida. Hablemos a propósito de vacunas, Hanna, Mariano. ¿Qué está pasando en esa materia, tanto en cuanto a inoculación, en cuanto a campañas de aplicación, como en cuanto al desarrollo de variantes allí en China? ¿Empezás tú, Hanna? Bueno, yo lo que sé de las vacunas, hay 5 vacunas chinas. La única que fue aprobada a su fase 3 es la de Sinopharm, una de las de Sinopharm, que la anunciaron el 30 de diciembre. La Sinopharm tiene una efectividad del 79%, no se compara con la de Occidente, pero en contrapartida, la logística es mucho mejor porque necesita solo refrigeración de 2 a 8 grados Celsius. Sí. Es la refrigeración a la que estamos acostumbrados acá en Uruguay para las vacunas comunes y corrientes, ¿no? Y sí, o sea, las otras algunas necesitan menos 20 grados y algunas menos 70 grados, que hacen la logística mucho más complicada. Uh-huh. Yo tengo entendido que acá, o sea, ya hace como un mes que llevaban 1 millón de vacunados, a pesar de que no estaban en la fase 3. Igual, para entendernos, hace mucho escándalo con la fase 3. Yo tengo 50 años. Cuando a mí me vacunaron, los controles de la vacuna eran mucho más laxos que lo que se exigen con las vacunas ahora. O sea, con fase 2 ya nos vacunaban a todos. Estás contestando de paso a una parte de la polémica, ¿no? Sobre estas vacunas y sobre las otras, las que se vienen más cercanas a nosotros, quizás. Todos hacemos escándalo que el 90% de los que se quejan fueron vacunados con vacunas que pasaron test mucho menos estrictos que esta. Es más, fase 2 quiere decir que ya está apta para uso de emergencia. Y llevan 1 millón de vacunados hasta donde yo sé, pero no es prioridad de China vacunar por ahora. Y lo que yo tengo entendido es que el plan va a ser vacunación voluntaria y que con eso logren más o menos vacunar entre un 60 y un 70% de la población. Eso es lo que yo leí. No sé qué leyó Mariano, si tiene otra info. Bueno, pero lo primero, una pregunta personal. Hanna, ¿tú te vas a vacunar? ¿Qué vas a hacer? Si yo puedo, sí. Cuando esté te vas a vacunar. Cuando esté me voy a vacunar. Bien, ¿y Mariano? Sí, yo creo que también cuando me toque, cuando me llamen, cuando me la ofrezcan,
posiblemente sí. No la voy a salir a buscar ahora, no voy a ir al hospital a hacer cola, que tampoco funciona así, digamos. ¿Y qué sabés sobre esa realidad en la zona tuya? Como decía, se aprobó el 31 de diciembre. Bueno, el viernes 1 de enero, hace 3 días, comenzó la vacunación masiva, digamos, la oficial, la que tienen después de la fase 3, la que le van a dar a todo el mundo, porque las anteriores eran de prueba. Desde el viernes se vacunaron 74.000 personas en Beijing en los primeros 2 días, y otras decenas de miles en Shanghái, pero no sé cuántas todavía. Pero tengo, por ejemplo, un amigo uruguayo que se va a vacunar mañana. Él trabaja, tiene contrato con una multinacional, y a esa multinacional se ve que se inscribió en algún lado y les ofrecieron para vacunar a todo el personal, y bueno, a él le toca mañana mismo ir a vacunarse. Después hay sectores prioritarios para el tema de las vacunas. Uno de ellos era el que veníamos hablando, que son los que trabajan con cadenas de frío, los que trabajan en transporte, con más énfasis en los que trabajan en transporte internacional, personal de la salud, etcétera. Es decir, hay un nivel de prioridad en primera instancia para obtener por lo menos las primeras tandas de vacunas que van saliendo. Nos había quedado pendiente más lo último. Sí, nos había quedado pendiente más temprano el tema del el control de fronteras, ¿no? ¿Qué tipo de movimiento está permitido? Hanna, ¿qué ibas a decir en ese sentido? Acá Shenzhen tiene un protocolo bastante estricto que creo que es más o menos el mismo en todas partes. Vos, a la entrada a la ciudad desde el exterior, te tenés que hacer un test de COVID y vas directo a un hotel donde te tenés que alojar 14 días, un hotel designado por el gobierno que vas a pagar vos. En ese hotel vas a estar completamente aislados, ellos te van a traer la comida que a ellos les parezca y vos no vas a tener contacto con nadie del exterior. Al término de esos 14 días te haces un nuevo test de COVID y si ambos test dan negativos, podés circular por la ciudad. De lo contrario, sos trasladado, seas asintomático o no, sos trasladado al hospital número 3, que es el que trata todos los casos de COVID. Tengo entendido, se anunció hoy en Global Times que Beijing aumentó el periodo de cuarentena de 14 a 21 días. Eso es una noticia de hoy. A ver, quiero pasar en limpio lo que acabas de decir. No es una sorpresa porque hemos hecho otras notas en contacto con China hace meses y aparecía ya este sistema de control, este sistema de cuarentena para los viajeros que vienen del exterior. La cuarentena la tienen que pasar en un hotel, no en una casa, no en algún tipo de alojamiento que la persona tenga. Tienen que pasar la cuarentena en un hotel elegido por el gobierno y cuyo gasto corre por cuenta del visitante. Decías que es de 2 semanas, Hanna. 14 días y en Beijing 21 días. Bueno. Y lo otro es que acá en Shenzhen estamos enfrente de Hong Kong y las fronteras están cerradas desde el 28 de febrero. Fuimos los últimos en entrar en la ciudad desde Hong Kong. Uh-huh. No hay flujo entre Hong Kong, salvo las mercancías que vienen de camiones que tienen control súper estricto. Bien, ¿algo más sobre esto? Mariano, tu experiencia, lo que hayas visto. Sí, te puedo contar la experiencia de mi mujer que vino a fines de septiembre desde España. Para que le den la visa. Bueno, a ver, para empezar, todas las visas carecieron de validez una vez desde el 20. Visas anteriores. Claro, las visas desde marzo, ninguna tenía validez, había que hacer una nueva visa. Entonces, para que te otorguen esa visa, había que hacer ya los PCR en el país donde te encuentres. Si dan negativo, te dan la visa. Una vez que te dan la visa, subes al avión, te vienes a China. Llegas a China, ni bien llegas a China, vas siempre en una burbuja. Sales del avión a un autobús, del autobús te llevan a una terminal del aeropuerto especial para todos los vuelos que llegan del exterior. Estamos hablando que son vuelos que
vuelos de aerolíneas que también han mermado sus viajes. Creo que podían hacer una conexión entre una ciudad origen y ciudad destino por semana, y las aerolíneas también son sancionadas si uno de sus pasajeros al llegar a China da positivo de coronavirus. Entonces a nadie le interesa que haya un positivo de coronavirus. Llegas aquí, efectivamente, como dice Hanna, te hacen una prueba más y te dan una devolución a las 4 horas, algo así. Si da negativa, te trasladan a un hotel designado. Y ahí, bueno, todos los días hay control de temperatura. Como dice, no tenés contacto ni con quienes te entregan la comida, porque la dejan en la puerta de la habitación vestidos con esos trajes de astronautas, y llaman para avisar que la comida está en la puerta. Entonces, una vez se va el personal médico, abres la puerta, comes, recoges la comida. Bueno, eso durante 14 días. Y bueno, y van haciendo esas pruebas PCR hasta que, una vez que dan negativos, te liberan después de ese periodo, y ya puedes vivir normalmente en esta nueva normalidad de la ciudad. Creo que son informaciones muy interesantes que hay que anotar a propósito de hasta qué punto se llevan los cuidados, ¿no? Es un régimen durísimo ese para los que llegan desde el exterior. Bueno, pero se nos ha ido el tiempo y quiero terminar preguntándoles por la imagen. Brevemente, aunque sea, ¿cómo ven en China que el resto del mundo, o que una parte del mundo, asocie a la pandemia con ese país? ¿Ustedes notan que hay una preocupación por una imagen de China que se haya deteriorado? ¿Cómo está este tema, no sé, en la conversación entre ustedes, en lo que informan en los medios de comunicación, lo que dicen las autoridades? Hanna. Yo en realidad lo que veo es que ha aumentado la xenofobia de los chinos hacia los extranjeros, porque en realidad adentro de China ahora a los que tenemos cara no asiática se nos asocia con gente con virus, porque en este momento el virus corre más afuera de China, claro, que adentro. Sí. Entonces, nosotros, a mí ya me ha pasado que me rechacen taxis porque tengo cara de gringa, digamos. He visto un aumento considerable de la xenofobia. O sea, los chinos no solamente por lo menos en mi ambiente no están preocupados con su imagen, sino que nuestra imagen ha decaído a los ojos de China. Aparte, en lo que yo veo de mi entorno, los chinos creen que han hecho un sacrificio enorme, porque de verdad lo han hecho. Ningún país hizo los sacrificios que hizo China. Apenas detectó, aisló 40 millones de personas y los dejó en un estado de sitio de una ciudad donde se cortó el suministro de nafta, donde no podías ir a ningún lado que no fuera en bicicleta o caminando. La gente de la salud, algunos tuvieron que aprender a andar en bicicleta para ir a trabajar. O sea, nadie dimensiona lo que hizo China para cortarla ahí. Y que todavía no está determinado el origen de la pandemia. Yo he leído informes del CDC norteamericano que ubican casos en Milán en noviembre de 2019, documentados. Uh-huh. Entonces, o sea, se hicieron cargo de la situación y la gente que yo conozco, por lo menos de China, consideran que han hecho un sacrificio enorme para cortar esa situación de raíz. Y los chinos, por lo menos los que están en contacto conmigo, no son muy preocupados de cómo los ve el mundo. Esa es mi opinión. Mariano. Coincido con gran parte de lo que dijo. Yo percibo también de que esto ellos lo toman, o por lo menos el discurso de los chinos es que es un desastre natural, es algo que sucedió, pero que podría haber sucedido en cualquier parte. Y bueno, lo importante es cómo se reacciona a eso. La reacción aquí realmente creo que es el único país en que se pudo haber reaccionado de esta manera para poder tenerlo bastante controlado, porque por un montón de
de factores, pero no se puede repetir lo que hizo China, no se puede repetir en otra parte del mundo. También coincido con Hanna en que hay varios lugares donde los chinos miran a los extranjeros con cierto recelo, porque los casos, los últimos miles de casos, son en su gran mayoría importados. Uh-huh. Pero también ella mencionaba, son importados, pero no quiere decir que sean extranjeros que vienen a China, sino que simplemente que en su mayoría son chinos que se encontraban en el extranjero, regresan y finalmente dan positivos de coronavirus y tal. Pero este sentimiento es el mismo, estoy seguro, que tuvimos en el extranjero para con los asiáticos durante febrero, marzo, abril, los primeros meses. Entonces, bueno, ahora nos toca bancárnosla a nosotros un poquito. Hanna Rodríguez Hertz desde Shenzhen, Mariano Fernández desde Shanghái, ambos en China. Gracias por el testimonio que nos han aportado, gracias por el intercambio entre ustedes también, por la complementación de las experiencias y de las informaciones que habían recopilado. Ha sido, creo, muy ilustrativo este espacio. Ojalá charlemos de nuevo dentro de algunas semanas y podamos ir siguiendo de cerca esa realidad, ¿de acuerdo? Con mucho gusto. Con mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo grande. Hasta pronto. Abrazo. A estos temas volveremos más tarde, concretamente sobre las 11:30 de la mañana. Allí el contacto será con Israel, un país que ha impresionado en estos días porque ya vacunó a más de 1 millón de personas, o sea, del orden del 10% de su población.